Bienvenidos a una clase más de elaboración de pago de personal. Como bien saben, estamos en el corte número 2, que es en el cual vamos a desarrollar los cálculos para el pago tanto de las percepciones como de las deducciones. Sin embargo, como actividades de la sesión anterior, retomamos lo que era nómina, los tipos de nómina, y se asignaron actividades como fue un cuestionario que ustedes encontraron en la plataforma y de igual forma pudieron revisar lo que fue la investigación de percepciones de la nómina y cuáles eran las principales para un cuadro sinóptico. Con ello llevaron a cabo esas dos actividades en la plataforma de Classroom. Vamos a mencionar en forma rápida algunos detalles de esta información. Cuando nosotros hablamos de la nómina, quedamos que es un documento a través del cual se registran los sueldos de los trabajadores, el cual consta de percepciones y deducciones. Percepciones son aquellos elementos que recibe el trabajador tanto en dinero como en especie, y las deducciones es el monto del dinero que se resta al trabajador. En las percepciones encontramos las ordinarias, que son el salario, el aguinaldo y la prima vacacional, es decir, son constantes. Y las extraordinarias, que son aquellas que se presentan eventualmente como horas extras, prima dominical, el reparto de utilidades, bonos y premios. De igual manera, en las deducciones encontramos retenciones y descuentos. Por un lado está el impuesto sobre la renta, el impuesto al pago por el seguro social y los préstamos por casa e Infonavit. Los descuentos o incidencias son por faltas, fondo de ahorro, caja de ahorro y cuota sindical. Esos fueron los elementos que nosotros identificamos y con los cuales ustedes trabajaron sus dos actividades. Ahora, el objetivo principal de esta sesión es hablar sobre las percepciones y cómo se calculan. En primer lugar, estudiaremos las percepciones ordinarias, siendo la primera el cálculo del aguinaldo. De acuerdo al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos. Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de si se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieran trabajado, cualquiera que fuera este. El artículo 93, fracción 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, señala que las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante un año calendario hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador, elevado a 30 días cuando dichas gratificaciones se otorguen en forma general. Para determinar el aguinaldo, que es una prestación mínima de ley y que corresponde a por lo menos de 15 días de sueldo y se debe pagar antes del 20 de diciembre, se multiplica el sueldo diario por 15 días y eso es lo que le corresponde de aguinaldo. En el presente ejemplo, tenemos a José López Martínez, gana 8,700 pesos al mes. ¿Cuánto le corresponderá de aguinaldo? Dividimos los 8,700 entre los 30 días del mes, lo cual nos da como resultado 290 pesos diarios, que es su sueldo. Eso lo multiplicamos por los días que le corresponden de aguinaldo, que en este caso son 15, y nos da 4,350. Es decir, le corresponde el pago de 4,350 pesos por concepto de aguinaldo. De esa manera obtenemos ese pago, que es uno de los elementos que se considera dentro de las percepciones. Ahora vamos a poner los siguientes ejemplos. Ofelia Gutiérrez tiene un sueldo mensual de 4,700 y un aguinaldo de 15 días. Calculémoslo por favor. De igual manera, Carlos Villanueva tiene un sueldo mensual de 10,700 y un aguinaldo de 15 días. E Inés de la Cruz tiene un sueldo mensual de 6,100 pesos y un aguinaldo de 15 días. Por favor, coloquen el resultado que obtuvieron de esta actividad, la cual revisaremos más adelante. Como segundo elemento tenemos la prima vacacional. Para realizar el cálculo de vacaciones y su prima vacacional correspondiente, se debe de tomar en consideración lo estipulado en los artículos 76, 78, 80 y 81 de la Ley Federal del Trabajo.
Cabe mencionar que en el corte 1 determinamos que el cálculo de vacaciones y de prima vacacional, que cuando le corresponden al trabajador, este se realiza con base a los años de servicio en la empresa, y la prima vacacional se paga con el mes en que el trabajador cumple años de servicio, con 25% de acuerdo a su antigüedad y con el salario diario. Por ejemplo, José López Martínez gana 8,700 pesos al mes. Ingresó a laborar el 1 de septiembre de 2015. Desea conocer cuántos días le corresponden de vacaciones y cuánto le corresponde de prima vacacional. Cumple en el año de 2020 15 años de servicio, por lo que le corresponden 18 días de vacaciones y su sueldo diario es de 290 pesos, por lo que el procedimiento a realizar es el siguiente: 18 días de vacaciones por 290 pesos de sueldo mensual por el porcentaje de 0.25 de prima vacacional. Eso nos da 18 por 290 por 0.25, dando una cantidad de 1,305 correspondiente a su prima vacacional, la cual le corresponden por 18 días de vacaciones. Para calcular el impuesto sobre la prima vacacional, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 93F, fracción 14, corresponde a 15 de salario mínimo la parte exenta de la prima vacacional, que esto es igual a 123.22 por 15, que nos da la cantidad de 1,848.30, exento de impuesto para la prima vacacional. En el ejemplo anterior, de 1,305 estaría totalmente exento, ya que no rebasa los 1,848.30 de los 15 días de salario mínimo general y no causaría impuesto. Es decir, que si el trabajador rebasa el límite establecido, tendría que pagar impuestos. Al no rebasarlo, no existe ningún problema. De igual manera, lo que quiero que realicen es lo siguiente: calculen la prima vacacional y el impuesto a la prima vacacional de acuerdo a lo siguiente. Ofelia Gutiérrez tiene un sueldo mensual de 4,700 pesos, ingresó a laborar el 15 de septiembre del año 2000. Carlos Villanueva tiene un sueldo mensual de 10,700, ingresó a laborar el 20 de septiembre de 2003. Y finalmente, Inés de la Cruz tiene un sueldo mensual de 6,100 pesos, ingresó a laborar el 1 de octubre de 1995. El siguiente elemento es reparto de utilidades. Para el cálculo de reparto de utilidades, con sus abreviaturas conocido como PTU, se determina el número de días trabajados y el monto de los salarios de cada trabajador. El monto que resulte se calcula el ISR. Queda exento 15 días de salario mínimo general y el resto se grava. Revisando los siguientes pasos para su cálculo. Paso número 1. El monto del reparto de utilidades se multiplica el 10%, ya que es el monto para repartir entre los trabajadores. Se divide entre 2 para saber el monto a repartir para sueldos y el otro 50% a repartir para días. Las utilidades de 100,000 pesos, el 10% son 10,000, la mitad para sueldos 5,000 y 5,000 para días. Paso número 2. Se suman los sueldos y se divide el total de sueldos entre cada uno de los sueldos de los trabajadores para determinar el factor sueldos. Paso 3. El factor sueldo se multiplica por el sueldo diario de cada trabajador. Paso 4. Se suman los montos de sueldo y los días de cada trabajador y es la cantidad de reparto de utilidades de cada trabajador a revisar. A recibir. Paso 5. Se resta el exento de impuesto, que es el equivalente a 15 días de salario mínimo general, 1,848.30, y la diferencia se grava para determinar el impuesto. La base gravable se resta el límite inferior a la diferencia, que se multiplica el excedente del límite inferior y se le suma la cuota fija, es decir, 1,335.20 menos 578.53 nos da como resultado 756.67. Esto se multiplica por 0.640, que nos da 48.42, más 11.11 es igual a 59.53 del impuesto sobre la renta. Para determinar el pago de utilidades neto, se le resta
el pago de utilidades, el impuesto sobre la renta, dando como resultado de 1335.20 menos 59.53, 3123.97. Y en la siguiente tabla tenemos ejemplos. De igual forma, vamos a poner una actividad en la cual se determine el pago de utilidades. Y con esto concluimos la clase del día de hoy en cuanto a percepciones ordinarias que deben de considerarse en la nómina. Te pido que los ejemplos y las actividades las revises en la siguiente actividad en la plataforma de Classroom, donde se detallarán las actividades a realizar. Sin otro asunto, les envío un cordial saludo y nos vemos en la siguiente sesión. Y recuerden que en el Colegio de Bachilleres todos somos lobos grises. Hasta pronto.